Bienvenidas y bienvenidos a Voces en Movimiento, un espacio para pensar y sentir la danza a través de sus protagonistas, porque aquí la danza tiene la palabra. Yo soy Martín Orozco, les invito a seguir este proyecto en nuestras redes sociales y a acompañarnos en esta conversación. Hoy nos acompaña Sandra Milena Gómez, artista escénica, nacida en Bogotá y residente en México desde el 2009. Ujú. A lo largo de su trayectoria ha trabajado como bailarina, coreógrafa, directora de escena, docente y gestora cultural. Su trabajo explora las relaciones entre el cuerpo, el movimiento, la voz y la escritura, abordando temas como la memoria, la identidad y el género, desde una mirada interdisciplinaria. Ha desarrollado proyectos en México, Colombia, India, Estados Unidos y Canadá, y es fundadora de la plataforma escénica Udana. Sandra, pues bienvenida a Voces en Movimiento y muchas gracias por aceptar la invitación a esta conversación. Muchísimas gracias, Martín. Es un gusto poder estar aquí en esta charla contigo. ¿Cómo te presentarías tú a alguien que nunca ha escuchado hablar de ti? ¿Qué parte de tu identidad sientes que pesa más hoy como bailarina, coreógrafa, directora, docente o simplemente un artista? Yo creo que hoy día me llamaría más simplemente un artista en general, eh, porque pues a lo largo de mi camino, pues creo que me han influido muchas líneas en las artes, ¿no? Entonces, no solo la danza, y por eso creo que pues, sería como artista. Ah, okey. Esa sería como la definición. Y también antes que eso, yo creo que estoy ahí como en una tarea también de pensarme mucho más allá de lo que hago y más en lo que pues soy como ser humano en este planeta que estamos ahorita. Okey, y me imagino que desde ahí abordas tus propuestas escénicas, ¿no? Exactamente. Ujú. Y bueno, pues sí, además como tus espectáculos son, interdisciplinarios. Pues, como te digo, yo cuando me acerqué a las artes escénicas, me acerqué a través del teatro. Okey. Entonces, mis primeros encuentros fueron, pues, de esa índole, ¿no? Y luego es que, pues, empecé a estudiar danza. Entonces, siempre ha habido como una trenza, digamos, entre el teatro, la danza y, pues, en algún momento quise estudiar cine también. Entonces, como que el cine ha sido una de mis pasiones muy, así, grandes. Y, pues, también ahí he estado como presente, ¿no? Y pues además, pues estudié filología alemana, entonces pues las humanidades han estado como muy presentes también, entonces casi todos mis trabajos tienen una base de investigación teórica desde las humanidades, ¿no? Entonces, sí, es como interdisciplina desde muchos lugares. ¿Recuerdas el momento en que descubriste que el arte sería parte fundamental de tu vida? Sí, lo recuerdo muy claramente. Yo, cuando salí del colegio, en realidad no sabía qué hacer. No tenía así como un camino muy claro. ¿El colegio en, Colombia es el equivalente a Es la preparatoria? sí, Ah, exacto, sí, 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 como cuando te gradúas ya de ya para entrar a la uni, ¿no? exacto, a la universidad. Entonces, yo no tenía muy claro, lo único que tenía claro por mi situación económica es que tenía que estudiar en la universidad pública. Entonces, me presenté a la Universidad Nacional allá. Y como no sabía qué, marqué lo primero que encontré, que era administración de empresas, Okey. y pasé. Pero, pues, al primer semestre me di cuenta que eso no era para mí. Pero estando en la universidad, conocí el teatro y conocí el cine. O sea, yo me la pasaba en la facultad de cine. Y en esa búsqueda de qué es lo que quiero, pues, estaba pidiendo un traslado justamente a la carrera de cine, que nunca se logró por cosas del destino. Pero en ese momento yo dije: "Si yo no estoy detrás de una cámara, yo estoy en un escenario". Seguí otro camino después de que no me pude cambiar de carrera, y ahí fue cuando conocí la escuela de danza y Ahí ya, te ahí me quedaste. quedé. ¿Qué técnicas les daban ahí en la escuela?
fíjate, también eso es muy distinto aquí, porque era mucho release, Mira, eh, danza contacto, improvisación, ¿no? También había ballet, pero como que yo siento que había como una búsqueda muy fuerte en tendencias un poco más vanguardistas, ¿no? Entonces, y en ese momento, por alguna razón de la vida, llevaban muchos maestros de otros lugares, entonces llegaban como personas como David Zambrano, eh, bailarines de Sacha Valls, de Big Band de K-Bus, o sea, como que llegaba mucha gente que en ese momento eran así como muy top en la danza europea. Y eso, pues yo creo que marcó un poco como esa línea pues donde yo estudié, ¿no? ¿cómo fue o cómo es crecer en Bogotá? ¿Qué recuerdos corporales, conservas de tu infancia? ¿Había un arte en tu entorno familiar? ¿Qué cosas de niña, que fuiste siguen presentes todavía como parte de tu memoria corporal, sobre todo? Bueno, cabe mencionar que mi familia es de una ciudad que se llama Cartagena, Ah, okey. entonces, y es una ciudad del Caribe. Entonces mi familia básicamente es costeña. Y eso marcó algo en mi vida y es que como que yo en realidad nunca supe bien dónde ubicarme, porque aunque yo nací en Bogotá, pues todo lo que a mí me rodeaba tenía que ver con el ser costeño, ¿no? Y eso pues es como un cuerpo distinto y una forma de estar en el mundo distinta, el ser costeño al ser de la capital, al ser de una ciudad fría como es Bogotá, ¿no? Entonces, como que yo siempre estuve como entre esos dos lugares. Y a mí me marcó mucho, pues esa raíz, porque pues yo crecí en medio de las fiestas del Caribe. Del Caribe. Entonces a mí me marcó mucho la salsa, el vallenato, la champeta, la cumbia, ¿no? O sea, y siempre era así de las que en el colegio decían bailes y yo ya estaba ahí metida y, y bailaba de todo, o sea, bailaba todo lo folclórico que me pusieron a bailar. Y todos esos estilos que nos acabas de mencionar, que son música y danza a la vez, Sí. ¿qué tienen que ver con la herencia afro en Colombia? Siento que es la raíz es afro. De todos estos ritmos que mencioné, la raíz es completamente afro. Bueno, la cumbia es una mezcla entre eh, la influencia indígena, europea y africana. Entonces ahí ya hay una mezcla. El vallenato también, pero por ejemplo la champeta tiene una línea directa de hecho, con el Congo. O sea, la música Okey. del Congo y la música, ahorita que está lo del mundial y ponen así de las similitudes que hay con países de África, la música directa entre Congo y Cartagena, digamos, es esa línea que se convierte em, cuando yo era pequeña, en Cartagena le decían terapia, ¿no? Y luego se convirtió en champeta. Y es un tipo de música que se siente como un poco suave, pero tiene como cierto ritmo a partir de los tambores y es muy rica para mí. Y ¿se puede decir un poco que es como o más bien se puede decir que es danza folclórica del lugar, o no es danza folclórica? Hasta este año, la champeta fue nombrada Patrimonio ¿De la de la humanidad? Humanidad, Guau, pero hasta este año. hasta este Porque fue negada por mucho tiempo, porque pues era como el producto de una población negra, pobre, ¿no? O sea, marginada de la ciudad, del Caribe, ¿no? Entonces, eh, fue negada y después ya como que empezó como a relucir otra vez y este año pues la declararon patrimonio. Em, entonces, pues, justamente también por ese tipo de cuestiones de negar ciertas cuestiones de lo caribeño, es que para mí crecer
entre Bogotá y Cartagena fue una cuestión medio difícil, porque en la época en la que yo crecí, lo costeño, lo caribe era algo mal visto, ¿no? O sea, como la champeta, el vallenato, era como es de gente bulliciosa, es de gente negra, es de gente, ¿no? Entonces como que era un poco discriminado en ese sentido. Entonces, como que yo me movía entre, ¿por qué tengo que negar esto? Pero lo tengo que hacer porque si no, no me aceptan en este otro lugar. Entonces era como una cuestión como medio despectiva hacia lo que era el origen de mi familia, ¿no? Llegas a México en 2009. ¿Cómo fue reconstruirte en otro país? Porque, pues, sí Sí. es no es tan sencillo. Cuando uno no ha vivido esas situaciones, todo parece muy sencillo y dice: qué bonito", ¿no? Pero y sí es bonito, pero tiene también, pues, sus bemoles, ¿no? Sí, esa pregunta, ¿qué te trajo aquí? ¿Cómo lo Eh, lograste reconstruirte yo aquí? nunca pensé venir a México realmente. En realidad, yo nunca pensé salir del país, pero yo bailaba con una compañía, danza común, y en ¿Era ese danza contemporánea danza o? contemporánea, se Okey. llama Danza Común la compañía. Y, teníamos una obra, Campo Muerto se llama la obra, y, en ese momento abrieron la primera corte de la maestría de artes vivas en la Universidad Nacional. Las directoras de la compañía hacían esa maestría y llega un director francés, Jean-Frédéric Chevalier, que él, vivía acá y tenía un proyecto de teatro aquí. Entonces, ellas lo invitan a una función que teníamos. Y él después de la función se acerca y me invita a su proyecto, Aquí en aquí México. en México. Ay, guau. Entonces, hacía cada año algo que se llamaban las noches de teatro y pues la idea era que yo viniera a trabajar durante 3 meses, mes y medio durante de los montajes de esas obras que se iban luego a presentar el ¿En otro dónde las mes y medio, presentaban? en el Juan Ruiz del Arcón, Okey. en la UNAM. Entonces, pues él me invitó a ese proyecto, era la séptima noche de teatro. Entonces, me invitan, me traen y pues yo vengo solamente por 3 meses a participar dentro de ese proyecto y durante esos 3 meses yo me enamoré de México y Okey. de un mexicano. Okey. Pero en realidad lo que yo empecé a ver era que había muchísimas oportunidades que yo no había visto, que existieran en Colombia en ese momento, ¿no? ¿Y entonces ya te propusieron que te quedaras o ya después buscaste No, tu otro trabajo? no, vengo por esos 3 meses, en los 3 meses ese proyecto se acababa, mi visa se acababa, todo se acababa acá, eh, pero yo no me quería ir, entonces yo decido que me quiero quedar un poco más de tiempo. Ujú. Y les pido que si me ayudan a extender mi permiso de visado, y pues sí, eh, pero ya sin ninguna relación laboral, porque además Okey. este director era la última actividad, digamos, evento que realizaba acá, porque se iba a vivir a otro lado. Okey. Entonces, pues básicamente yo me quedé a mi suerte y y ahí, yo había conocido a una coreógrafa mexicana que había ido a Bogotá, que la debes conocer, Alejandra Ramírez. Sí, sí, cómo no. Ajá, y bueno, yo comienzo a ir a sus clases, y empiezo a bailar en su compañía. Y bueno, como que eso me dio cierto soporte y además de eso, pues buscar dar clases o cómo vivir, ¿no? Claro. Y así comienzo un camino que que 17 años después, aquí Aquí todavía lo sigues. soy, lo estoy construyendo. Ajá. ¿Y qué diferencia encontraste entre los contextos artísticos de Colombia y México? Uf, muchísimos. Eh, yo siento que aquí, pues, había mucha más infraestructura, muchísimas clases por donde uno, lo buscara, saber clases, muchísimas compañías, muchísima gente haciendo cosas, eh, muchísimos teatros, ¿no? Eh Apoyos también, que en ese momento, pues, en Colombia, pues, no existían. Pero
Lo que sí había en Colombia era, em, como una explosión de creatividad, de experimentación, de investigación muy fuerte que yo no la encontraba acá. Entonces, porque aquí lo que hay es como, o bueno, en ese momento, ¿no? Muchísima técnica, eh, sí que uno se queda siempre maravillado cuando ve a los bailarines de aquí. Pero pues como esa otra parte como más experimental, más de búsqueda, más de hagamos las cosas aunque no haya dinero, porque pues un poco ese era el contexto allá. Allá las cosas se hacían sin nada, pero se hacían y creo que eso daba libertad de poder hacer pues lo que uno quisiera, ¿no? Claro. Entonces como que esa, como esa cuestión tan efervescente de la creatividad y la experimentación era algo que yo no encontraba acá. Y como de esa investigación constante, de hacerse preguntas, de estar, pues sí, como que viendo más allá de entrenar una técnica, ¿no? Y después de 17 años, ¿te sientes más colombiana, más mexicana o eres una mezcla de las 2 o qué pasa Pues ahí? justamente esa es la pregunta de mi nuevo proyecto, Okey. la obra que voy a estrenar próximamente. Porque este es un punto en el que yo siento que ya no soy de ningún lugar, en el que ¿Viajas mucho a Colombia? no tanto. Okey. Intento ir pues cada vez que puedo, pero no voy tanto, pero cada vez me pasa más que cuando voy me siento más extraña. eh, es como si fuera extranjera en mi tierra. Y también un poco, pues aquí, aunque yo sé que aquí está mi hogar, eh, pues de todas formas yo sigo siendo extranjera. Entonces, a veces digo, pues, ¿de dónde soy? ¿No? Entonces, sí, siento que empiezo a ser de 2 lugares y que me toca como agarrarme con fuerza de los 2 lugares para no sentirme que no soy de ninguno, ¿no? Claro, en Entonces, la cuestión creativa, pues, tienes mucho más material, ¿no? También que ajá. solamente estar en un lugar, Sí. porque la migración finalmente, pues, sí transforma la forma Sí, de crear. Yo creo que enriquece mucho, las migraciones enriquecen mucho la cultura. sí. ¿Qué aprendiste, de sentirte extranjera? Uy, eh, yo creo que es como una reconstrucción constante de quién soy. Bueno, fíjate, toda esa como búsqueda de mi identidad en Colombia, de ser de una ciudad, pero de mi familia de ser de otra, de 2 culturas que realmente eran opuestas, y de decir yo realmente de dónde soy, ¿no? Como que todo eso aquí lo he ido rearmando. Entonces, aquí yo he ido rescatando mis raíces de alguna forma, ¿no? Es curioso, pero es lejos donde he podido rescatar como sí, o sea, yo sí provengo del Caribe, ¿no? Eh, que lo negué por mucho tiempo porque te decía, para encajar en el colegio era como que se reían de mí, en la universidad me decían costeña y como una cosa peyorativa. Entonces, como que yo no había hecho las paces mucho con eso. Y aquí sí, aquí yo hago las paces con tener unas raíces que pues son de varios lugares, ¿no? Entonces, y de aceptar pues a mí me gusta mi Caribe, me gusta mi música caribeña, ¿no? Me gusta, pero también tengo esa otra cosa de Bogotá que a veces también digo, ay, bueno, extraño un poquito el frío y la montaña de Bogotá, ¿no? También tengo eso. Eh, y pues creo que eso me lo ha dado el estar afuera, el ser extranjera, el a veces estar en un lugar en el que pues todo te es extraño y dices, pues ¿a qué me voy a agarrar? Entonces me agarro a lo que realmente me constituyó por mucho tiempo, que son esas raíces, ¿no? Y aquí, de alguna forma, pues también he tenido que sacar como raíces que van al aire, pero que van saliendo siendo de otro lugar, pero que de alguna forma también se conectan con este lugar, ¿no? O sea, yo siento que, por ejemplo, mi compañía, Udana, la llamo más que compañía, una plataforma,
es un poco una de esas raíces, ¿no? Que ha surgido aquí, que es como ese pedacito mío que nace en este en país, este país. al que pues también le agradezco muchísimas cosas, ¿no? O sea, aunque muchas veces me puedo sentir extranjera, extraña, digamos, pero, pero me ha dado mucho. ¿Y qué cosas tuviste que dejar atrás para convertirte en la creadora que eres ahora? Muchos miedos, muchos miedos. Yo creo que todavía siempre estoy como en esa lucha del hacer con y sin miedo. Y, y esos miedos tienen que ver también con el enfrentarme a que, pues mis formas de crear son diferentes, pues como te decía, mezclan muchas cosas, yo no soy purista, ¿no? También la forma en la que nos movemos en, en el grupo, o la forma en la que doy las clases, o la forma en la que yo me muevo, no es, digamos, yo no lo diría como una, una danza pura, ¿no? Y creo que yo he tenido que enfrentar eso en el sentido de que a mí muchas veces me han dicho es que eso no es danza, porque usan la voz, por ejemplo, ¿no? O, o muchas veces en teatro es que eso no es teatro, porque bailan, ¿no? Entonces como que encontrarme en un no lugar, no encajar ni aquí ni allá, ni justamente eso también habla de mi ser, ¿no? O sea, de mi ser en el mundo. Creo que mi danza también habla de eso, no está en ningún lugar, Sí, claro. se tiene que hacer su propio lugar. Y a veces eso, pues, produce mucho miedo, ¿no? Porque, pues, necesitas muchas veces para poder, eh, tener un espacio, o tener un recurso, o tener un apoyo, pues, encajar. Y yo básicamente, pues, muy pocas veces encajo. Esto que me estás diciendo, pues, habla de por qué tú en tu trabajo aparecen constantemente la memoria y la búsqueda de la identidad, ¿no? Ajá. Bueno, cuando yo hablo de memoria en muchos aspectos. No solamente es una memoria física, es una memoria también, una memoria histórica, es una memoria del pueblo, es una memoria de las comunidades, es una memoria de mía, ¿no? O sea, de mis raíces, de mi familia, es una memoria de la gente con la que yo convivo día a día, ¿no? Entonces, eh, si yo hablo de una memoria física, hablo de cómo todo eso que ha sucedido a mi alrededor, o lo que nos ha sucedido alrededor, cuando hablamos de algo más colectivo, nos atraviesa físicamente, nos atraviesa en el cuerpo, nos queda la huella, nos queda la marca de eso que aconteció. Entonces, ahí yo lo llamaría como una memoria física, ¿no? Eh, que creo que todas las memorias están atravesadas, o sea, nosotros atravesamos la memoria con el cuerpo, Ujú. entonces hay una huella, y viceversa, ¿no? También memoria nos atraviesa, entonces, ahí es donde yo hablaría de una memoria física, y también, pues, ir viendo cómo todo lo que nos ha acontecido nos va marcando, nos va, eh, pues, trazando también el camino, ¿no? Y creo que a mí me interesa mucho, o me ha interesado mucho, pues, un poco ir mirando atrás para construir hacia el futuro. Cuando comienzas la creación de una obra, ¿qué aparece primero? ¿Una imagen, una emoción, una experiencia o una pregunta? Es que ha ocurrido de muchas formas. Ha sido a partir de emociones, a partir de preguntas, a partir de imágenes, pero generalmente siento que nace de una necesidad muy profunda de tocar algo que en algún momento me, me está generando una ebullición por dentro, ¿no? Entonces, y esa ebullición empieza a ser tan fuerte que se convierte en una necesidad. Y al convertirse en esa necesidad, entonces empiezo a generar preguntas, empiezo a generar imágenes, a, a generar como un ecosistema de emociones, de sensaciones, de un montón de cosas que al final son las que terminan,
constituyendo los proyectos. ¿Qué tan difícil es exponer partes íntimas, muy personales, de tu vida en escena? Porque finalmente, pues, así como estás, como me planteas tu forma de crear y todo, Ujú. sucede. Sí. ¿Qué tan difícil resulta esto? Pues, yo creo que, mm, como te decía, como parte como de una necesidad, en el momento en que empieza a suceder en escena, también es como una especie de liberación para mí. Entonces, al principio puede que sí haya como cierto pudor, o sea, como que cuando estemos en el proceso empieza a haber como cierto pudor de si voy a hablar de esto o no, o sí, pero creo que llega un punto en el que uno dice, esto es necesario, por alguna razón que se empieza a ver en el proceso, me empiezo a darme cuenta que es necesario hablar de eso, y cuando me empiezo a dar cuenta que es necesario es porque yo también tengo esa necesidad de sacarlo. Entonces, creo que eso hace que empiece a ser menos complicado y empieza a ser muy liberador. Mm, Sí, por lo que nos cuentas, tus, temas o tus temáticas, las temáticas que tratas en tu trabajo, están atravesadas por cuestiones muy personales, pero también por cuestiones muy sociales. sí, ¿Hay algo que todavía no te atreves a convertir en una obra? sí, porque, yo tuve una relación muy complicada con mi mamá, mm, muy, 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 muy compleja, y mi mamá hoy en día tiene demencia. Entonces, ha sido un proceso muy, muy fuerte y muy largo, y además ha sido un proceso que yo también, vivo de lejos, ¿no? Entonces, para mí, cada vez que la veo es complejo, aunque yo hable con ella frecuentemente o lo que sea, pues hay algo ahí que es fuerte, ¿no? Y también mi proceso de sanación con respecto a mi relación con ella, que se ha dado aquí en México. Muchas veces digo que yo vine a México a sanar. Eh, pues es algo que ha sido como muy largo, muy complejo, y hoy día que ella pues ya no está pues con todas sus facultades y yo la veo y sigue siendo fuerte, y digo, bueno, esto es algo que podría tratarse, trabajarse, porque también, pues, tiene que ver con la memoria, ¿no? Con la pérdida de la Sí. memoria y con cómo nos vamos, contando las historias, ¿no? Y cómo ella hoy en día se cuenta sus propias historias a través de haber olvidado, eh, y eso, pues, tiene un potencial muy grande que yo creo que a futuro lo trabajaré, pero todavía no logro, hablar de eso, ¿no? Tu trabajo cruza la danza, el teatro, la voz y todas estas disciplinas de las que hemos hablado, ¿no? Ujú, Incluso la escritura. sí, Eh, ¿Por qué tienes esa necesidad de utilizar tantos lenguajes en la escena? porque me gustan muchas cosas. No, pero, mm, a mí me gusta mucho escribir. Yo eso sí lo tengo desde que soy pequeña. Me gusta mucho leer y me gusta mucho escribir. Y, creo que para mí también es un proceso muy liberador poder escribir las obras, ¿no? Eh, darles darles cuerpo desde sentarme con un cuaderno y un lápiz, y simplemente ir esbozándolas desde ese mundo de las palabras, ¿no? Entonces, e ir encontrando cómo se van construyendo a partir de ir hilando, eh, esas ideas, esas imágenes que empiezan a ser primero en el papel. Entonces, em, eso es algo que a mí me gusta mucho, me gusta como tenerlo ahí en la hoja, ¿no? Y también me gusta mucho bailar. Entonces, ¿tú crees que, las palabras, pueden decir muchas cosas que el cuerpo no puede decir y viceversa, ¿no? Que el cuerpo puede el movimiento puede decir, muchas cosas que las palabras, pues, Ajá, no te alcanzarían para expresar, ¿no? Me ajá, yo creo imagino que que el como la suma de esas 2 cosas,
del cuerpo y de las palabras, para mí son como el complemento perfecto para yo expresar lo que quiero expresar en una obra. Muchas veces para mí la palabra no es suficiente y muchas veces el movimiento tampoco es suficiente. Y por eso yo creo que es como tan necesario en mi caso, pues hacer estas mezclas, ¿no? Estos tejidos. Me gusta mucho pensar cuando creo como cuando uno cocina, Ujú. que pones muchos Sí, ¿no? ingredientes, Un ¿no? poco también como alquímico, ¿no? Como Todo alquímico, esto. exactamente. Entonces, eh, pues como esa cocción que se va haciendo, esos sabores que vas poniendo, que muchas veces provienen de diversos lugares. Entonces, para mí la creación es un poco eso, ¿no? Y a veces yo sí me siento muy limitada cuando es como eh, solo teatro, ¿no? O sea, que creo que era un poco como yo me sentía cuando empecé a hacer teatro, que te digo que lo conocí primero. Yo decía, a mí me falta algo aquí, no sé qué es, pero me hace falta algo. Y cuando conozco la danza, digo: "Ay, es esto me hace", ¿no? Pero entonces luego ya solo la danza, pues, no me es suficiente, entonces como que empiezo como a mezclar varias cosas y las imágenes, generalmente las obras también tienen mucho, pues, visuales, ¿no? Tú me decías que en algún momento te decían: "Es que esto no es danza, es que eso no es teatro, es que es". Ajá. ¿Tú crees que seguimos pensando el arte desde categorías todavía demasiado rígidas? Sí, yo creo que sí, pero también creo que corresponde a un sistema. O sea, eh, el sistema en el que vivimos, fue llevándonos a unos lugares de especialización, ¿no? Entonces, eh, cada vez era te tienes que especializar en esto, y la maestría en esto, y el posgrado en esto, y ta, ta, ta. Entonces, hasta que tú solamente haces esto. Lo que sí es muy gratificante es que, por ejemplo, la gente, o sea, el público, em, del común sí recibe muy bien el O sea, trabajo. sí logras conectar con Sí, ellos. eso sí ha sido muy bonito, porque además, en Torreón, en la última gira de Zucca, nos sucedió, que llegamos a este teatro donde nos presentábamos, y la primera función, pues, había mucha más gente joven de la Escuela de Danza de Torreón, ¿no? La segunda función, nos damos cuenta que llegan estos mismos jóvenes, pero con sus papás. Okey. Y entonces como que eso nos llamó la atención y bueno, como esa gira la hicimos gracias a un apoyo del SACPC, teníamos que llenar como unas encuestas al final y mientras la gente escribía, y esto era un foro pequeño, entonces decidimos como preguntar, ¿no? ¿Y ustedes como, por qué están aquí, no? Entonces, en algún momento le pregunto a una chica, ¿tú viniste ayer? Y me dijo, sí, pero yo sabía que esta obra sí la podía ver mi mamá y mi tía, entonces las traje. Y ya empezaron a hablar las señoras. Entonces, yo lo que me daba cuenta con eso es que justamente, pues, era una obra que la podían, recibir varias generaciones, que no era un lenguaje porque lo que nos decía la chica es que yo, hago danza, pero ellas nunca van porque no entienden. Llegaba el mensaje y se recibía como desde ese lugar de no estoy viendo una cosa totalmente abstracta que no sé ni por dónde, ¿no? Claro. Entonces, pues, desde en ese sentido, creo que el llegar a estos públicos, sí ha sido muy grato, muy rico y muy, pues, gratificante, ¿no? ¿Tú crees que hay, o más bien qué conversaciones siguen siendo difíciles incluso dentro de los círculos artísticos, progresistas? Más allá de temáticas o de cuestiones que tengan que ver como con la creación en sí, creo que empieza, a ser, muy problemático el hecho de no tener apoyos, ¿no? O sea, como que creo que en este momento hay una cuestión de decir sí hay, demostrar a nivel institucional y de gobierno que sí hay, pero en realidad cada vez hay menos. No son suficientes, pues, No por lo son menos, ¿no? suficientes, exacto. Y creo que a veces eso es algo que empieza, pues, que se empieza como a cerrar el diálogo en ese sentido, ¿no?
porque obviamente quieren demostrar que hay, que los números, pero pues no. Em, También el hecho de que pues se beneficien a las mismas personas continuamente, ¿no? Eh, Eso, pues aunque pareciera que deja de suceder, siempre está sucediendo y, y creo que pues no debería ser así. En ese sentido de las dificultades que tú sabes ya que se enfrentan y todo, ¿cómo nace Udana? ¿Cómo decides crear un grupo, o construir un proyecto propio en un, entorno cultural tan complejo? Es muy complejo, pero ahí tengo la ventaja del lugar de donde vengo. Porque como te decía, yo, yo me crié en un lugar donde uno hacía las cosas porque las hacía, porque o si no, no hacía nada. Entonces, eh, nunca se esperaba tener un apoyo porque nunca iba a haber el apoyo. Entonces, si eso no iba a estar, pues tenías que hacerlo porque era lo que querías hacer, ¿no? Y así es como, digamos, hoy en día en Colombia hay más apoyos, hay más instituciones apoyando, hay más grupos, hay más gente haciendo, porque en algún punto la gente empezó a hacer sin tener Recursos, ¿no? recursos. Y eso generó pues un nicho de creatividad muy fuerte, pero además también un impulso o sea, yo no me quedo varada. Y bueno, yo empiezo con Udana porque llega un punto en el que yo digo, pues yo soy muy feliz bailando para otras personas, eh, pero yo tengo ideas y soy un ser creativo y quiero poner estas ideas en juego. Y, y quiero que estas ideas se conviertan en algo eh, pues tangible, ¿no? En una obra. Entonces, así es como yo empiezo a crear cosas por mi cuenta eh, y en algún punto, pues todo eso converge en que tengo unas personas que me siguieron la cuerda y nos ponemos un nombre y así empezamos. Eh, pero siempre ha sido, o sea, yo nunca he empezado un proyecto teniendo un apoyo. Okey. Yo lo empiezo por lo que te decía, tengo una necesidad de hablar de algo, quiero hacer esto y lo empiezo a hacer. Y ya después llegan los recursos, el apoyo o las formas en las que salen adelante, ¿no? Pero siempre ha sido más por una necesidad creativa y es lo que Expresión, yo ¿no? quiero hacer, es mi pasión, es lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, eh, no sé si eso está bien, si está mal, o sea, no sé cómo, pero es así, es como esa necesidad creativa. ¿Qué responsabilidad tiene un artista o qué responsabilidad crees que tiene un artista con la comunidad que le rodea? ¿Cómo entiendes la relación entre arte y transformación social? Mm, yo creo que uno tiene toda la responsabilidad del caso. Es decir, em, no necesariamente todos los artistas tienen que hacer obras de carácter social, ¿no? O sea, eso partamos de ahí. No es que todo el artista tenga como esa, eh, pues sí, como esa responsabilidad, que lo tenga que hacer. No. Pero yo creo que si estamos dentro de este medio y si tenemos las herramientas para hablar de lo que sucede en nuestro entorno a través del teatro, de la danza, de la música, del cine, ¿no? De las artes plásticas, eh, y de transformar ese entorno de alguna forma, yo creo que eso es muy valioso. Y porque el arte sí es muy transformador y te lo digo porque yo vi cómo comunidades enteras en Colombia se transformaban a partir de el arte. En ese sentido, ¿tú crees que el arte sigue siendo una forma de resistencia? Sí, sí, totalmente, totalmente. Y no es porque lo piense solamente, no, o sea, yo lo viví como comunidades resistían a través del canto, a través de la música, a través de la danza, y lo han hecho y hasta
hasta ahora, ¿no? O sea, en medio de la guerra en Colombia se resistía a través de eso. Se creaban formas de contrarrestar los efectos de la guerra y de la violencia a través del arte, ¿no? Y, y se te creaban entornos distintos, ¿no? Entonces, em, eso es algo que yo he visto y que no tengo la menor duda de que sí funciona y de que sí es Mira. un medio transformador. En una de tus últimas obras, aparece la idea del gozo. ¿Puede el gozo ser una postura política? Sí, claro que sí. Este, fíjate que con esa obra, Zucca, la insurgencia del gozo, justamente una de las preguntas era esa, cómo el gozo sí podía ser una forma de resistencia, y es porque en el momento en el que tú eh, estás triste, también está sirviendo a un sistema, ¿no? O sea, el sistema nos quiere tristes, nos quiere grises, nos quiere como cuadraditos, ¿no? O sea, como lo que hablábamos hace un momento, como que tú no te salgas de tu cuadradito. Tú en tu cuadradito estás bien y si no te haces preguntas, mejor. Y si cumples tu horario de 8 a 8, es mejor. Si solamente sales el fin de semana y te emborrachas hasta perderte, mejor, ¿no? Porque en la semana no tienes otra salida, ¿no? O sea, como todo muy, eh, muy hecho para crear seres grises, seres dentro de un molde, seres tristes. Y, y en ese sentido, yo creo que por eso también, como que todos estos ritmos, hablo de Colombia y de lo que yo viví, como la champeta, como te decía, eh, como estos ritmos caribeños, que más folclóricos, más bulliciosos, por eso molestaban tanto, por ser bulliciosos, por llamar la atención, por sacar al cuerpo de su lugar, pues tan cuadrado. Entonces, y por eso en algún momento también los bloquean, ¿no? Los cancelan y dice: eso no va con las buenas costumbres, eso no va con lo que debe ser", ¿no? Entonces, y en esa medida el gozo sí hace parte como de esa resistencia, y sí hace parte como de, pues nosotros, negros marginados de los barrios pobres de Cartagena, sí vamos a resistir a través del baile y la música con nos vamos a crear los picos, que son como especies de sonideros, son muy Ujú. grandes, y vamos a hacer mucha bulla y vamos a bailar, y sí, y era su forma de resistir, ¿no? Y hoy en día se ha convertido en patrimonio porque se creó una resistencia, Ujú. ¿no? Tan fuerte que, pues, llegó hasta este momento. Pues mira, se nos ha ido el tiempo rapidísimo y estamos ya para ir cerrando. Te quiero hacer una serie de preguntas rápidas para que me las contestes de manera más rápida todavía, con lo primero que te venga a la mente, ¿no? Sí. Eh, una obra que te hubiera gustado crear, Colbert, de Sachs, un artista que te inspire profundamente. David Lynch. ¿Te encanta? Es mi favorito. Bueno, uno de mis cineastas favoritos. Un libro que haya cambiado tu manera de pensar. Em, bueno, hay varios, pero así de los que tengo recientes, Siete plantas, la historia de gente sin nombre. Una experiencia escénica que nunca olvidarás. Amarillo, del Teatro Línea de Sombra. Un lugar del mundo donde te gustaría presentar tu obra, que digas: yo, quiero presentarla ahí". Turquía. Una palabra que defina tu proceso creativo. Mm, incertidumbre. Una palabra que define el momento que atraviesa la danza contemporánea en este momento. Eh, am, búsqueda. Algo que quisieras cambiar del sector cultural. em, lo hermético que puede llegar a ser. ¿Qué te emociona actualmente? Me sigue emocionando mucho los procesos creativos. Una ultimísima pregunta para que cerremos con ella es, ¿qué te da esperanza actualmente? ¿Qué te esperanza de la danza actualmente? ¿Cuál es tu esperanza? Me, mira, hay algo que sucede cuando yo veo bailar a gente que no baila.
pero que empieza como a apoderarse de sus cuerpos y de su ser a través de la danza. Y eso lo empiezo a ver también como, no solamente en esas personas que no bailan, sino también en gente que está bailando y que está dejando como de lado tanta, como aferrarse tanto a una técnica y se está como liberando un poquito de eso y también se está como dejando ser, ¿no? O sea, eso lo empiezo a ver cada vez más y eso me gusta, que yo vea más al ser que el hacer. Bueno, pues Sandra, muchísimas gracias por compartir tu tiempo, tus reflexiones y tus experiencias con Ah, nosotros. muchísimas gracias a tu Marco, qué gusto. Y gracias también a quienes nos acompañaron en este episodio de Veces en Movimiento. Si les gustó esta conversación, no olviden suscribirse, compartir este episodio y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Martín Orozco y esto fue Voces en Movimiento. Hasta la próxima.